Hola, espero que estén muy bien. En este video quería mencionarles algunos televisores recomendados de gama baja, media y alta para que puedan disfrutar del Mundial de Fútbol Qatar 2022 o para visualizar deportes en general. Pero antes quiero decirles que si les da pereza ver este video porque no sé cuánto pudiera llegar a durar, en la descripción del video les dejo los modelos recomendados por marca. Algunos de ellos los he podido revisar afortunadamente y comparar entre ellos. Otros simplemente me baso en reseñas que pueden encontrar en páginas como por ejemplo ratings.com o por ejemplo canales como Digital Trends, como por ejemplo HD TV Test. Y pues lamentablemente muchos de ellos no llegan aquí a Colombia y algunos todavía me falta revisarlos, pero bueno, ya se acerca el mundial y creo que ya es hora de hacer este video. Entonces ya saben, en la caja, en la descripción de este video encuentran esos modelos. Pero si quieren ver este video para que puedan entender el porqué de esas recomendaciones, entonces genial, bienvenidos. Quiero empezar primero hablando de qué televisor actualmente sería el más equilibrado en cuanto a tecnologías, tipo de panel. Quiero entonces decirles que ya he sacado la conclusión de que el más equilibrado o los televisores más equilibrados serían aquellos que tengan panel ADS con tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Por ejemplo, el Samsung Q80B actualmente, por lo menos aquí en Colombia, es una de las mejores opciones y más equilibradas. No es muy costoso, pero por el precio que tiene, que aproximadamente ronda entre 3 millones y 3.500.000 pesos colombianos, es muy equilibrado, tiene una cantidad de brillo suficiente para contrarrestar bien reflejos de focos de luz y de luz natural. También tiene panel ADS que le ayuda a tener buenos ángulos de visión, lo cual es genial cuando inviten a muchos amigos o vean algún partido de fútbol con familiares, porque sea cual sea el sitio donde se sienten, pues no van a experimentar colores blanquecinos. Y por ejemplo también pueden ser buenas opciones televisores con paneles ADS para quien lo vaya a utilizar en un negocio, por ejemplo un bar o un restaurante, porque pues sea cual sea el ángulo de visión con base en donde se sienten las personas, pues no van a experimentar colores blanquecinos, o por lo menos no tan blanquecinos. Y además he escuchado que gamers experimentados, ya hablando del apartado gaming, han notado menos ghosting, o de hecho no han notado menos ghosting en televisores con paneles ADS o IPS, y sí lo han notado en televisores con paneles VA. Yo no soy un gamer súper entrenado y la verdad nunca he notado efecto ghosting en ninguno de los televisores que he analizado, excepto en el Hisense A6H con sistema operativo Vida al activar el Dolby Vision. Pero sin Dolby Vision, la verdad yo nunca noté efecto ghosting. Pero bueno, gamers entrenados ya saben, un panel ADS, un televisor con panel ADS es muy equilibrado. ¿Por qué no IPS? El problema con los paneles IPS, a pesar de que tengan Full Array, es que muestran mucho efecto clouding. Y por ejemplo, si ustedes no buscan un televisor solamente para ver deportes, porque de pronto en la noche quieren ver alguna película o una serie solos o con su pareja, y esta serie o película tiene pues escenas oscuras y la habitación donde lo van a usar es con poco o nada de iluminación, pues en el panel IPS se va a notar demasiado efecto clouding. En el ADS no se nota tanto clouding, ni tanto blooming, ni tanto resplandor de luz como un televisor que tenga panel IPS, pero tampoco es tan bueno como un televisor que tenga panel VA. Realmente el problema, entre comillas, de los televisores con paneles VA es que sus ángulos de visión no son buenos. Pero si ustedes lo van a ver solos o con su pareja, muy pegaditos, muy abrazados, ya sea un partido de fútbol u otro tipo de contenido con color, pues no va a haber problema, porque pues el ángulo de visión va a ser, digamos que centrado. Pero si van a ver un televisor con panel VA con muchos amigos, o si lo van a ubicar en un bar o un restaurante, pues algunas personas que vean su pantalla de un ángulo muy amplio van a notar colores blanquecinos y se va a ver muy feo. Por tal razón les reitero, para ver el mundial de fútbol y también pues contenido variado, un televisor con panel ADS puede ser, o diría yo que es la opción más equilibrada. Ejemplo, Samsung Q80B
y quien tenga un poco menos de presupuesto puede ser el Hisense U7H que tengo aquí, que bueno, por lo menos aquí en Colombia llegó con panel ADS en este tamaño de 55 pulgadas. Un suscriptor que creo que vive en España me dijo que allá también había llegado con panel ADS y con sistema operativo Vida. No recuerdo qué país de Europa, pero pues bueno, y me dijo que el de 65 había llegado con panel VA. Aquí en Colombia no he podido corroborar qué tipo de panel tenga el de 65 pulgadas, así que tengo esa duda, pero por lo menos de 55 pulgadas llegó con panel ADS. Y lo otro, el tamaño y la resolución. Tengan presente que usualmente las compañías que prestan el servicio de televisión digital a través de decodificadores ofrecen una señal de 720p o como mucho en 1080i, que no es lo mismo que 1080p, es muy diferente. 1080p es superior. 1080i digamos que es muy similar al 720p. Entonces, obviamente en ningún televisor 4K actual se va a mostrar ese tipo de contenido en 4K, eso nunca va a pasar, y lo que pasa es que muchas personas aún creen que al comprar un televisor 4K pues el contenido de baja resolución se va a mostrar en 4K, pero eso nunca va a pasar. Y hasta ahora no conozco un canal de televisión que vaya a transmitir el Mundial de Fútbol en 4K. No sé en Europa o en otros países, pero por lo menos aquí en Colombia y en América Latina creería que no, que eso no va a pasar. Entonces, si el objetivo de ustedes es solamente ver deportes o el 90% del tiempo ver deportes a través de decodificadores de señal digital o de plataformas de streaming como Star Plus, entre otras, que transmitan partidos de fútbol donde la señal también es con baja resolución, o van a ver contenido a través, pues sí, de baja resolución, ya sea un decodificador o una aplicación, pues probablemente, pero muy probablemente les convenga más un televisor HD o Full HD. ¿Por qué? Porque el contenido de baja resolución se va a ver mejor, o de hecho mucho mejor, en un televisor HD o Full HD por obvias razones, porque la baja resolución simplemente es compatible con el HD o el Full HD en el sentido de que hay menos espacio que llenar o menos píxeles por pulgada que llenar, pues entre comillas llenar, si lo vemos de esa forma, mientras que en un televisor 4K pues el 720p o el 1080i o aún el 1080p habrá mucho más espacio que llenar en estos televisores. Entonces ya saben ese aspecto. Pero si quieren un televisor 4K sí o sí, porque no solamente van a ver partidos de fútbol o porque no solamente van a ver contenido a través de decodificadores de señal digital, un televisor 4K de 55 pulgadas o máximo de 65 pulgadas es una excelente opción. ¿Por qué lo digo? Porque el problema es que en televisores 4K actuales, tamaños muy grandes, pues con contenido de baja resolución, ya sea partidos de fútbol, películas, series, etcétera, se va a ver demasiadas partes pixeladas. También puede variar el resultado dependiendo de la distancia a la que estén. Entonces, si piensan comprar un televisor de 75, 85 pulgadas o más, 4K para ver el Mundial de Fútbol, pues entonces aléjense mucho, porque si van a estar muy cerca van a notar demasiada pixelación y se va a ver increíblemente feo. Y si por ejemplo van a comprar uno de 55 pulgadas, la distancia más o menos recomendada es 2,5 metros o 3 metros para que no se note tanta pixelación. Y si es de 65 pulgadas, pues más o menos 3,5 metros o 4,5 metros. Aquí, por ejemplo, en mi hogar, el televisor principal es el Q80T de Samsung con panel VA y tecnología de retroiluminación Full Array de 65 pulgadas. Y usualmente la distancia a la que siempre nos ubicamos de él es de aproximadamente 3,5 metros. Y a la hora de ver partidos de fútbol y otro tipo de contenido de baja resolución, se va a ver muy bien. Obviamente no perfecto, pero por lo menos las partes pixeladas no van a ser algo molesto como tal. Entonces tengan presente ese aspecto, que no siempre lo más grande y lo que tenga mejor resolución en cuanto a pantalla de televisión va a ser lo mejor, por lo ya mencionado. Pero bueno, no quiero que me tilden de fanboy de Samsung como usualmente en el pasado algunos suscriptores solían decirme. Simplemente que es la verdad, el Q80B hasta ahora es una muy buena opción. También el Q80A con panel ADS. El Hisense también puede ser una muy buena opción. Otra opción buena puede ser, por ejemplo, el Sony X80J o el X80K, que más o menos ronda en precios similares, aunque por lo menos aquí en Colombia Sony
se vende a un precio demasiado costoso. Ya de gama baja puede ser, por ejemplo, un LG UP7750 de 55 pulgadas o de 65 pulgadas. Puede ser un Xiaomi Mi TV P1, que aquí en Colombia el de 55 pulgadas llegó con panel ADS. En otros países creo que tiene panel VA. ¿Qué más opciones así con panel ADS que yo haya analizado? Pues hasta ahora serían esas. Recuerden, ese sería como el punto de equilibrio, panel ADS. Y si me preguntan cómo saber si un televisor tiene panel ADS, bueno, primero lo más fácil sería descartar que tenga panel VA. Para eso simplemente le dan golpecitos a la pantalla, estando obviamente encendida con algún tipo de contenido. Si no genera destellos, como por ejemplo en este caso que no genera destellos, entonces ya con eso descartan que el televisor no tiene panel VA. Entonces, ¿cómo saber si tiene panel ADS o IPS o PLS? Que a veces se consiguen algunos televisores con panel PLS que tiene un rendimiento más o menos similar a los ADS. Pues ya ahí es algo un poco más complejo, entre comillas. Les tocaría en el almacén pedirle a algún asesor de alguna marca que por favor coloque un fondo blanco. En YouTube pueden buscar video fondo blanco y les va a aparecer un video con un fondo blanco, o colocar una imagen con un fondo blanco y con la cámara de un buen celular. En este caso, por ejemplo, yo utilizo el celular de uso personal que es el Galaxy Note 9. Con un celular con una buena cámara lo acercan. Ojalá puedan utilizar un trípode para mayor estabilización. Lo acercan más o menos a 10 centímetros y ahí van acercando también. Van tanteando hasta que pueda aparecer los píxeles y también le hacen zoom en formato de imagen, listo, no en video. Colocan la cámara del celular en formato de imagen y hacen zoom hasta que poco a poco vayan pudiendo notar los píxeles. Es algo a veces un poco tedioso porque hay que tener muy buena estabilidad, pero bueno, se puede. Y de esa forma entonces, comparándolos con esta tabla, o sea, toman la captura de los píxeles y de acuerdo a la imagen que obtengan, van y la comparan con esta tabla. Y si la forma de los píxeles es así, más o menos vertical, pero que no es totalmente simétrico, sino que algunos píxeles están un poquito más arriba y otros un poquito más abajo, entonces simplemente es un televisor con panel ADS. Pero si los píxeles son así en forma como de punta y como señalando hacia un lado horizontal, pues en ese caso sería un televisor con panel IPS. Ahora bien, algunas personas me preguntan qué tal son los televisores OLED para tenerlo en cuenta o para tenerlos en cuenta para el próximo Mundial de Fútbol. Pues bien, yo personalmente no veo mucho fútbol porque no me queda tiempo, no veo casi televisión durante el día, a pesar de que tengo muchos televisores afortunadamente. Solamente tengo tiempo de ver televisión en la noche cuando ya termino de trabajar y lo que yo veo son series, películas, a veces anime. Entonces yo no veo un contenido donde en pantalla siempre en un gran porcentaje de tiempo prime algún logo, por ejemplo el logo de los marcadores o el logo del canal donde están viendo el partido de fútbol. Y esto lo digo porque muchos de ustedes ya saben que los televisores OLED desde hace años, desde que salieron al mercado hace varios años, sufren de lo que se conoce como retención de imagen, que pudiera llevar a un quemado de píxeles o por lo menos la retención de imagen. ¿Y qué es la retención de imagen? Pues bien, que ese logo, por ejemplo, va a quedar una sombra. Pues después de muchos años de ver contenido de ese tipo, va a quedar una sombra ahí, sea cual sea el contenido que uno visualice. Entonces miren, si bien los televisores OLED actuales se supone que ese aspecto pues ha decrecido mucho en cuanto al riesgo de que suceda, todavía no está totalmente comprobado de que esté 100% absuelto del hecho de que pueda suceder la retención de imagen. Yo por ejemplo tengo como televisor de uso personal el LG OLED C2 de 55 pulgadas y pues bien, como es nuevo, pues nadie hasta ahora ha realizado una prueba de quemado de píxeles, solamente ratings.com ha analizado ese aspecto, ha realizado una prueba a largo plazo de televisores OLED, pero son televisores OLED antiguos y en eso sí se puede experimentar retención de imagen. No sé en estos actuales qué tal sea, yo por lo menos no me quiero arriesgar. O les diría a ustedes que no se arriesguen si el contenido que van a ver es mucho fútbol. Por ejemplo, yo antes veía
Cuando tenía tiempo me veía 2, 3, hasta 4 partidos de fútbol seguidos cuando transmitían la Premier League a través de Fox Sports, que transmitían 3 o 4 partidos seguidos. Lo mismo con la Champions. En ese tiempo yo era desaforado viendo fútbol. Pero ahora, como no tengo ese tiempo, pues la verdad no se me complica la vida utilizar un televisor OLED, porque sé que no voy a ver contenido de ese tipo donde en pantalla prime un logo en un gran porcentaje de tiempo, y tampoco soy un gamer que juegue mucho tiempo en televisión. Por tal razón tampoco me da miedo utilizar un televisor OLED, porque pues bien, en los videojuegos también aparecen logos, ya sea por ejemplo la barra de sangre del jugador, puntajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por ese aspecto no tendría miedo. No sé entonces si ustedes se quieren arriesgar, de pronto pues se ven un partido de fútbol y ya, y luego ven otro tipo de contenido, pues ahí creería yo que no habría problema. Además pues pueden realizar una limpieza de píxeles y otros cuidados que ofrecen los televisores OLED para prevenir ese aspecto, pero pues ahí les dejo esa inquietud. Los televisores OLED no son los más recomendados por ese aspecto para ver deportes o jugar videojuegos, pero tampoco es que sean terribles para una persona que use o visualice ese tipo de contenido con relativa moderación. Y lo otro es en cuanto a los reflejos. Sí es cierto que los televisores OLED tienen una pantalla, digamos que más limpia o más nítida, casi como un espejo, y obviamente dependiendo del ángulo de visión y si lo ubican muy cerca de la ventana, pues se pueden notar reflejos, como les muestro en este momento, o como les mostré en el video que subí ayer acerca del LG OLED C2, que lo tengo ubicado en mi habitación. Pero obviamente yo siempre lo voy a ver de frente. El problema ocurriría cuando de pronto invite a amigos o familiares a ver fútbol, y muchos de ellos deben sentarse al lado de mi cama y obviamente van a ver la pantalla del televisor OLED en un ángulo muy amplio, y en ese aspecto pues van a notar muchos reflejos y pues no sería lo mejor. Aunque también en otros televisores que no son OLED también se puede llegar a percibir algo de reflejos, aunque un poco más opaco, y entre más brillo tengan pues esos reflejos se pueden contrarrestar mejor. Por tal razón también recomiendo el Q80B u otro televisor de gama media o gama alta que tenga altas cantidades de brillo, por ejemplo el Hisense 7H, un Hisense U8H que aquí a Colombia aún no ha llegado, puede ser un TCL C825 o C835 o C935 que aquí en Colombia aún no han llegado, entre otras opciones que tenga mayor cantidad de brillo. Pero en ese aspecto, por ejemplo, que serían los mini LED, pues van a ser opciones más costosas. Y entonces, tocando el tema de los televisores mini LED 4K, pues bien, tienen mayor cantidad de brillo, lo cual es genial para contrarrestar mejor reflejos, y son mejores para habitaciones que reciban mucha iluminación tanto natural como artificial, pero pueden costar más o menos 1 millón o 1.500.000 pesos más, o sea, más o menos entre 250 y $300 más. Entonces, pues ya están ustedes, si les alcanza el presupuesto, serían mejores opciones. Pueden ser los mencionados TCL C825, C835, Hisense U8H, un Samsung Neo QLED QN85B. Aunque bueno, mencioné algunos mini LED, pero no sé qué tipo de panel tengan. Solamente sé que el QN85B tiene panel ADS, lo cual sería pues en ese aspecto muy equilibrado. Pero probablemente los TCL mencionados tengan panel VA. Y el Hisense mencionado creo que también tiene panel VA. Pero bueno, si lo van a ver siempre de frente, pues no va a ser un problema. Lo otro tiene que ver con los televisores 8K. No son recomendados para nada para ver contenido de baja resolución, se va a ver de hecho peor. Y lo otro es que un contenido de resolución 4K se va a ver mejor en un televisor 4K, por lo mencionado en cuanto a que pues como que empata con esa resolución, mientras que en el 8K pues habría que llenar más espacio, aunque tampoco es que se vea terrible, simplemente que un 8K pues cuesta más dinero. Usualmente la ventaja más notoria es que a los 8K les agregan un poco más de brillo en comparación a un 4K, ya sea mini LED o no mini LED. Esa sería la real ventaja. Y además tengan presente que de acuerdo a los problemas de energía que se están viendo en Europa, y quién sabe si más adelante en el resto del mundo, pues en la Unión Europea a partir del otro año, creo que en marzo del 2023, se va a prohibir la venta de televisores 8K. Entonces pues eso va a echar sí o sí para atrás todos los proyectos que tal vez algunas compañías tenían para producir contenido en 8K. Entonces pues la verdad,
Ahora comprar un televisor 8K no es algo inteligente tanto por el costo como por el uso, porque pues sí, la verdad no, pues no les recomiendo un televisor 8K, así de simple. Entonces siempre un 4K para contenido equilibrado o un Full HD o HD si siempre van a haber contenido de muy baja resolución, que sería lo más inteligente. Quiero hablarles ahora de la gama baja porque usualmente la mayoría de personas tienen presupuesto solamente para televisores de gama baja que pueden costar entre 300, 500 dólares, máximo 600 dólares, que al cambio en pesos colombianos vienen a ser más o menos 1.300.000 y máximo 2.300.000 aproximadamente. Y también quiero meter a marcas que no son tan conocidas, por ejemplo, una de ellas Caley, que se vende aquí en Colombia y en Panamá. Me sorprendió que por lo menos la serie W que analicé hace unos días atrás tuviera un muy buen manejo del movimiento. Entonces aquí quiero mencionar 3 aspectos importantes, más importantes que un televisor debe cumplir para pues que se vea una buena experiencia en cuanto a deportes, partidos de fútbol. Y es que tenga poco o nada de efecto de pantalla sucia, o que por lo menos al ver partidos pues no sea notorio. Lo otro es que tenga buen manejo del movimiento, y lo otro es que tenga un escalado de imagen bueno, o por lo menos muy decente. Entonces miren, el Caley cumple con los 3 de una forma muy decente. Tiene poco efecto de pantalla sucia, casi imperceptible a la hora de ver partidos de fútbol. Tiene un muy buen manejo del movimiento. Me sorprendió que tuviera mejor manejo del movimiento en comparación, por ejemplo, al Hisense A6G. Y esto lo digo porque usualmente, o bueno, supuestamente Hisense fabrica los televisores Caley. Entonces, ¿cómo es posible que le añadan esa tecnología a los Caley, pero no a sus propios televisores de gama baja? Me parece algo pues increíblemente, no sé, tonto. Sería tal vez el adjetivo a utilizar. Y el escalado de imagen, pues ya saben que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K, ya les mencioné ese aspecto, pero pues es muy decente en esa área. No tiene nada que envidiar a televisores de gama alta o de gama media. Y bueno, otras marcas serían, por ejemplo, pues TCL tiene buenos televisores de gama baja, un P735 o un P725, de gama media baja un C725, un C635, un C735. Algunos de ellos aún no han llegado a Colombia para poderlos analizar. Luego de que lleguen, que ojalá lleguen, pues los analizaré y los compararé con otros televisores. Otra marca puede ser, por ejemplo, Caixun. El problema con Caixun, o que yo tuve con la unidad que analicé, es que me dio problemas con el HDMI, con el alto rango dinámico. No sé si era problema de mi unidad o de todos los televisores Caixun. En general me gustó que tenía una imagen muy decente y un sistema operativo muy fluido a Android TV. Eso pues sí debe darle un punto a favor. Un sonido pues regular tirando a medio bueno. El problema es con la garantía. El servicio de garantía es pésimo, por lo menos aquí en Colombia, no sé en otros países. Ese es el problema. Listo, ese es el problema con los Caixun. Con otras marcas pues no tengo experiencia. JBC aún no tengo experiencia. Hyundai tampoco aún tengo experiencia. Con Philips tuve una experiencia agradable. Lo único malo era el sistema operativo, pero pues era muy decente, muy bueno desde mi punto de vista en cuanto a calidad gráfica. Y bueno, el otro aspecto es en cuanto a sonido. En la gama baja nunca van a encontrar un televisor que tenga un sonido sorprendente, excepto algunas excepciones. Me sorprendieron los TCL mencionados, por ejemplo el P735 o el P725, que tenían un muy buen sonido. El Caley también tenía un sonido pues bueno. El Hisense A6G, un sonido decente, lo mismo que el A6H. Y hablando de Hisense, por lo menos todavía recomiendo el Hisense U6G, por ejemplo de 55 o de 65 pulgadas, si buscan un televisor con panel VA con retroiluminación Full Array, que cumple por lo menos 2 aspectos importantes a la hora de ver fútbol: poco efecto de pantalla sucia y un escalado de imagen decente. No tiene un manejo del movimiento tan bueno, pero tampoco me parece que es terrible. Entonces sigue siendo una opción muy equilibrada o muy buena para ver partidos, y quien quiera además en las noches ver, por ejemplo, una película con escenas oscuras, porque tiene Full Array, atenuación local, y le ayuda a contrarrestar muy bien el efecto clouding y muy bien el efecto blooming. Entonces pues bueno. Bueno, y antes de terminar, me faltó mencionar un aspecto que me parece muy importante, por lo menos para mí.
y para muchas personas también. Y es que, miren, los televisores Samsung con sistema operativo Tizen y los LG con sistema operativo WebOS permiten que sus controles remotos puedan ser sincronizados con los decodificadores de compañías que ofrecen televisión por señal digital. Lo cual es genial porque con el control pueden darle comandos tanto al decodificador como al televisor. Entonces, si ustedes van a ver contenido a través del decodificador y en algún momento quieren, por ejemplo, irse a YouTube o una aplicación y regresar a lo que están viendo en el decodificador, pues con el control remoto del televisor van a poder hacer eso. Es decir, que se libran de tener que usar también el control del decodificador. Es muy engorroso, por lo menos para mí, tener que utilizar dos controles. Eso entonces es una ventaja de los televisores Samsung y también de los LG. Algo que no tiene ni Android TV, ni Google TV, ni el sistema operativo Vida. Entonces tengan eso muy presente. La verdad es que sí puede ser un factor diferencial a la hora de escoger un televisor para ver canales digitales, canales analógicas, porque también se puede con el control pues darle comandos a ese aspecto, y que también quieran variar entre contenido de aplicaciones. Entonces, así de simple, para que tengan eso muy presente. Hasta aquí son muchas cosas realmente que, si son muy meticulosos, hay que tener en cuenta, pero si no son tan meticulosos o si tienen un bajo presupuesto, pues ya saben a lo que se atienen. Tampoco quiero decir que un televisor de gama baja sea terrible para el mundial, es muy decente. Simplemente que si lo van a utilizar en una habitación muy iluminada, pues como tienen pocas cantidades de brillo los televisores de gama baja, no van a contrarrestar muy bien los reflejos de luz natural o de focos de luz. Así de simple, pero por todo lo demás, pues son muy decentes. Ya saben, entonces televisores con paneles ADS serían los más equilibrados. Ya les enseñé cómo saber si un televisor por lo menos no tiene panel VA, y que para saber si tiene panel ADS, IPS o PLS les toca sí o sí por medio de la captura de los píxeles. Bueno, hasta aquí creo que abordé los temas más importantes. Mañana, si todo sale bien, haré un directo para quien pueda asistir para responderles preguntas en vivo. Mañana es viernes, a ver, veo la fecha, viernes 4 de noviembre a las 7 de la noche, hora de Colombia, para que pues lo anoten. Si son de otros países y hablan en inglés, pues también les podré responder en caso tal. No hablo más idiomas, pero pues pueden escribir en inglés o en español y con todo el gusto les contestaré las dudas que tengan, para que anoten eso en su agenda. Mañana viernes 4 de noviembre a las 7 de la noche. Si de pronto por alguna razón surge algún cambio, lo haré saber a través de la página de comunidad del canal. Y listo. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.